Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche. Hermanos y amigos que nos siguen por Facebook, sean ustedes bienvenidos. Iremos en nuestro cuarto día de esta semana wesleyana. Bien, hermanos, vamos a tener nuestra oración de invocación. Nos ponemos en manos del Señor. Señor y Dios Padre, en esta tarde te damos gracias porque nos permites reunirnos, nos permites estar aquí en esta plataforma y poder estar mirándonos y poder estar compartiendo de tu palabra. Te pedimos que nos des oídos, que nos des entendimiento y que nos des salud, que nos des momentos en que podamos estar contigo, Padre, y que conozcamos todo lo que ha sido a través del trabajo de la iglesia. Doy gracias a Dios por el pastor que nos lleva, el pastor Rendón, que nos lleva en esta noche para que tengamos conocimiento. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, si todos preparan su Biblia, vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Romanos, el capítulo 8, versos del 11 al 16. Si ya están listos, si ustedes me siguen en su lectura, voy a dar, dice el versículo número 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Bien, hermanos, tendremos nuestra participación especial por parte de nuestra hermana Berta Leos de Berlanga. Sea usted bienvenida, hermana. Buena noche. Buenas noches, hermanos. Para mí es un privilegio poder estar acompañándoles. Para mí es un honor poder haber recibido esta invitación para participar en este evento tan especial. Y quiero cantar acerca de un canto, ¿verdad? Que en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? De tanta maldad, de tanta inmoralidad, tanto pecado, muchas veces nos hemos hecho la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Pero Él nos hace la pregunta a nosotros, ¿dónde están aquellos hijos míos? ¿Verdad? Y cuando nosotros le busquemos será derramado su espíritu, el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Buscadme y viviréis, hermanos. Es de Marcos Vidal. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés
¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo por agradar de mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos
y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviré. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviré. Hermanos, realmente eso es lo que tenemos que hacer, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y para finalizar, hermanos, quisiera entonar otro canto que se titula Santo Espíritu. Y este canto, pues, es una invitación, ¿verdad? Para que venga su Santo Espíritu y more en nuestras vidas. Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó. Y nos dijo que vendría como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años y hoy el hambre es aún mayor. Y por eso hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real, y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Si fue mejor que Él se fuera y fue mejor que tú vinieras,
Santo Espíritu, ven, ven sobre mí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, hermana, por estas alabanzas. Y bien, démosle la bienvenida y buenas noches, Pastor Bernabé Rendón. Gracias por estar con nosotros. Y nos llevará en un capítulo más del testimonio del Espíritu de nuestra semana wesleyana. Sea usted bienvenido, Pastor. Muchas gracias, hermano Enrique. Que Dios te bendiga. Bueno, reitero mi saludo y mi aprecio a la pastora Hilda Edith González, esperando que su ministerio allí en la Iglesia del Divino Salvador sea un ministerio que fructifique por el impulso del Espíritu Santo, de tal grado que lo que ella haga por el Señor tenga resultados abundantes y positivos. Me da gusto en este culto saludar también a Berta Rosa y a su esposo Federico, aunque Federico se nos hizo por ahí a un ladito. Creo que él anda con el apoyo técnico para los cantos de Berta Rosa. A ella la conozco desde que traía calcetitas, desde que era una niña. Y nunca supe por qué desde entonces le decían Piti. Y así se le quedó. Ya no hay quien la llame por su nombre. Todo el mundo le decimos Piti. Ellos dos, los esposos Berlanga, lo saben que son de mucha estima para mi esposa y para mí. Hace 37 años que salimos de la iglesia donde nos conocimos, allá en Piedras Negras. Durante mi estancia allá tuve un pastorado de 9 años ahí. Pues Piti se volvió adolescente y luego joven, y luego más adelante ya se casó, tiene sus propios hijos, etcétera. Pero al salir nosotros de esa iglesia, voluntariamente comenzamos a romper la relación cercana con las familias, porque es lo más saludable para la misma iglesia, como para el pastor y pastores que vendrían después, y también para uno mismo. Sin embargo, a lo largo de todo este lapso de 37 años, los únicos con quienes tenemos relación desde entonces, de aquella amada iglesia de Piedras Negras, Coahuila, es con ellos. O sea, solamente con ellos se conservó una relación. Y bueno, eso debe ser una nota para ellos, como lo es para nosotros, muy preciosa, de el aprecio que tenemos hacia esta parejita. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios bendiga tu voz más, Piti, y que te use para la edificación de las vidas que aman y buscan al Señor, como lo acabas de decir en tus cantos. Queridos y muy amados hermanos del Divino Salvador, comencé hablando el lunes y el martes acerca del valor de la tradición para elaborar nuestra doctrina. No porque tengamos que, a través de la tradición, agregarle algo a la Biblia, sino porque por medio de la tradición, lo expliqué suficientemente, es como nosotros logramos depurar los agregados que a lo largo de los siglos se le han hecho a la Biblia, para que tengamos una doctrina parecida a la Biblia, pero que no es de la Biblia.
Entonces, la tradición nos ha ayudado para que podamos hacer esa depuración, esa definición de nuestra doctrina apegada a las Sagradas Escrituras. Hemos tenido que volver a la Biblia vez tras vez, etapa tras etapa de la historia de la iglesia. Hemos tratado de volver a la Escritura. Y nosotros como metodistas, como también ya lo he dicho, bueno, cubrimos una etapa más en esa tradición para hacer otra vez una revisión y de nuevo regresar a las Sagradas Escrituras. De tal grado que yo puedo decir a voz en cuello que la doctrina metodista es una doctrina cuidadosamente fundamentada en la Biblia y en la tradición que nos ayuda a explicar la Biblia. Y ahora lo que voy a decir es que la experiencia también es otra de las fuentes que tenemos para depurar nuestra doctrina. La tradición por un lado, la experiencia por otro lado, pero la Biblia en el centro. También yo dije que para Juan Wesley, después de la Biblia, la fuente para elaborar nuestra doctrina más importante para él lo era la experiencia, más que la tradición inclusive, más que la razón incluida, la experiencia. Y al él entender esto, y al insistir sobre esto, hermanos, es que él logró hacer su aportación a la teología cristiana. La única aportación que se le reconoce a Juan Wesley que le hizo a la teología cristiana evangélica que ya existía fue lo que se llama la religión experimental. Es decir, la perspectiva de la experiencia dentro de la teología cristiana. Martín Lutero, los demás reformadores, lograron descifrar la doctrina bíblica desde un punto de vista teórico. Ellos puntualizaron que la justificación se obtenía solamente por la fe y no por las obras. Bueno, esa ya fue una depuración de la doctrina, pero esto es un concepto. Luego, ellos mismos se demostraron que la Biblia debería de ser la guía para la doctrina y no la tradición en igualdad con la Biblia. Es decir, como si fuera tan inspirada la tradición como lo es la Biblia. Entonces, esa fue otra depuración que se le hizo a la doctrina, pero es un concepto. Luego, ellos también entendieron que debería de ser solamente Jesucristo la vía hacia el Padre y no la mediación de santos, vírgenes y apóstoles, más intercesores entre Dios y los hombres. Allí le hicieron otra depuración a la teología, pero era un concepto. Todo esto que vengo diciendo son conceptos. Lo que Juan Wesley hizo fue traer a la práctica esto. Déjeme explicarle esto. Es importante para que yo pueda hacer el planteamiento adecuadamente después. Yo dije antenoche que la iglesia que Enrique VIII separó de Inglaterra llegó a definir su doctrina bajo los lineamientos del protestantismo gracias a la reina Isabel o Elizabeth, como se le quiera llamar. Estamos refiriéndonos a la misma persona. A pesar de que el padre de ella había dicho que la iglesia anglicana tenía que ser católica,
Bueno, pues su hija tuvo la sensibilidad de desafiar a esta perspectiva de su padre, romper con la herencia de su padre y favorecer que la reforma que estaba por todos lados, menos en Inglaterra, pues entrara también a Inglaterra. Y hubo antes entonces mucha sangre, hubo mucha persecución, hubo mucho repudio hacia la reforma, y gracias a ella y solamente porque ella con su autoridad, a pesar de que también sufrió mucho dentro de su propio reino por preferir a la reforma, pero ella logró que el Parlamento inglés autorizara que la Iglesia anglicana definiera su doctrina como doctrina protestante o doctrina evangélica. Pero dije también que la doctrina protestante se fue por dos vertientes, por la vertiente calvinista y por la vertiente arminiana. La Iglesia de Inglaterra adoptó la vertiente calvinista. Ahora, por otro lado, una cosa que yo no comenté en el estudio de antenoche es que eso cubrió solamente la mitad de la identidad de la Iglesia anglicana, porque faltaba definir su culto, sus formas. Y en ese aspecto, ella no logró hacer ninguna conquista. La Iglesia anglicana eligió el culto católico, las ceremonias católicas. Por lo tanto, la Iglesia anglicana, desde entonces hasta hoy, ni es católica, ni es protestante, o podemos decir que es tanto católica como protestante, porque tiene las dos facetas. Ahora bien, imagínese usted a un pastor anglicano 200 años después de todos estos sucesos del siglo XVI. Y estoy hablando de Juan Wesley, con toda una formación en el seminario, en la escuela de teología, en la Universidad de Oxford, una formación anglicana. Es decir, él fue formado, por un lado, como un pensador de la doctrina protestante calvinista, pero por otro lado, con los énfasis católicos. Entonces, Juan Wesley traía énfasis del catolicismo y traía énfasis del protestantismo anglicano o calvinista. Muy bien, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque esto era un problema para él. Y por eso comenté la primera noche que él tardó 12 años de su vida a partir de sus 22 años de edad, siendo él al mismo tiempo maestro que alumno en la Universidad de Oxford, buscando cómo experimentar la aceptación de Dios. Él quería tener la seguridad que Dios se agradaba 100% de la vida de él. Muy bien, el problema en él era doble, hermanos, porque desde un punto de vista católico no se puede tener la seguridad de la salvación. De hecho, la Iglesia Católica hasta la fecha jalonea en ese aspecto. No se puede tener la seguridad de la salvación. ¿Por qué no? Porque según la Iglesia Católica, la justificación de nuestros pecados se consigue, por un lado, por nuestra fe en Cristo, pero por otro lado, también por nuestras buenas obras. O sea, la fe no basta. No basta, según ellos. Las obras tienen que contar. Por lo tanto, ellos razonan así. Como no sabemos en este momento de nuestra vida si ya hemos satisfecho a Dios con todas las obras que Él espera para nuestra salvación, pues no podemos tener la seguridad de que ya nos ha justificado, porque tenemos que esperarnos hasta nuestra muerte cuando lleguemos a su presencia y entonces Él nos ponga en balanza allí nuestras buenas obras y entonces Él diga, pero hasta entonces, muy bien, hijo,
verdaderamente durante toda tu vida pagaste tu cuota de obras. Lo estoy diciendo en palabras mías, claro. Y me has satisfecho y por lo tanto yo te justifico de tus pecados. Pero tendría que esperarse la persona hasta su muerte para saber si logró satisfacer enteramente a Dios con su cuota terrenal de buenas obras, penitencias, sufrimientos, indulgencias, todo eso, servicio a los demás, todo eso entra en su conducta que tiene que ser tomada en cuenta por Dios. Muy bien, ahora piense usted en esto influyendo en la mente de Wesley. Wesley no creía que la fe sola le podría justificar delante de Dios, sino que tenía que obedecer a Dios al 100% para sentir que finalmente Dios lo aceptaba. Ahora, piense en su influencia protestante calvinista. ¿Qué pensaban los calvinistas? Y lo estuve comentando anoche. Bueno, los calvinistas creían que las personas se salvaban porque Dios ordenó antes de la creación del mundo la salvación de aquellos que Él quería salvar y ni uno más. Así como Dios ordenó la condenación de todos los que Él no quería salvar y ninguno menos. Entonces, la salvación dependía de ese decreto de Dios como rey y soberano del cielo y de la tierra. Dios dice, tú te salvas, y dice, tú no te salvas. Entonces, es un decreto. Dios decreta quién se salva. Bueno, si uno le pregunta a un querido hermano calvinista hoy, le pregunta, y si el decreto de Dios que te hace salvo a ti, nada más Dios lo conoce, porque es un decreto que Él conserva en secreto en los cielos, ¿cómo puedes tú saber que eres salvo? ¿A poco Dios te dio una visión donde Él te mostró el libro de la vida y te dijo, mira, aquí está tu nombre, y entonces ya tienes la seguridad de la salvación? Pues eso no pasó, ni va a pasar. Tampoco Dios está enviando a un ángel con aquel otro para decirle, vengo a comunicarte que Dios te ha redimido a ti, te ha salvado. Quiero decirte que Él decretó tu salvación. Bueno, eso no va a pasar. Eso no te pasó a ti, querido hermano calvinista. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de tu salvación? ¿Cómo puedes estar seguro de tu salvación si no puedes ir al cielo a leer los decretos divinos? Pues la verdad es que no puedes tener esa seguridad. Entonces, en la mente, en el corazón, en la conciencia de Wesley, venía la influencia católica, venía la influencia calvinista de la iglesia anglicana, y entonces no podía él tener la seguridad de que ya era salvo, de que ya era justificado, de que ya Dios lo aceptaba. Y hermanos, sufría inmensamente por esto. Hasta la noche del 24 de mayo de 1738, este año hace 283 años, cuando eran las 20 horas con 45 minutos, como ya lo he repetido tantas veces, fue cuando él tuvo la experiencia de tener la seguridad de su salvación. Él ya era salvo desde antes, pero creía que no. Dudaba de que así fuera. Por las ideas que se le hacían bola en su cabeza, hermanos, hasta que fue guiado al entendimiento de que, de acuerdo al Nuevo Testamento, ni la obediencia, ni el sufrimiento sobre esta tierra de nosotros, ni nuestras buenas obras, ni nuestras penitencias, y menos las indulgencias, tienen un valor meritorio delante de Dios para tomar en cuenta todo esto y darnos a cambio la salvación.
No. Y que la única enseñanza que nos da el Nuevo Testamento es que somos justificados por nuestra fe, exclusivamente por nuestra fe en la obra suficiente de Jesucristo en la cruz. Al momento en que tú te definas creyendo que por la sola muerte de Jesucristo Dios te justifica, en ese momento tú eres justificado. Lo entendió. Y entonces, hermanos, experimentó lo que llamamos el testimonio del Espíritu. Esta es una experiencia. Esto es parte de la teología acerca de la religión experimental, donde Lutero se quedó. Juan Wesley le siguió. Martín Lutero demostró indudablemente y suficientemente que los hombres y mujeres son justificados solamente por su fe en Cristo, sin lugar a dudas. Pero Wesley dio los siguientes pasos. Sí, pero ¿cómo puedes tú saber que Dios te ha justificado? Miren, hermanos, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, la justificación, o sea, el perdón de tus pecados, que es lo mismo, ¿sucede en el cielo o sucede en tu corazón? La justificación es el decreto de Dios donde dice, hijo, hija, yo te perdono todos tus pecados, yo te cubro con el sacrificio de mi Hijo Jesucristo y su sangre te limpia de toda culpa y de todo pecado. Entonces, yo te declaro justo o justa en este momento porque has creído en Jesucristo. Eso lo dice la Biblia. Eso es cierto porque está en la Biblia. Pero tú no lo experimentas. La justificación es la declaración de Dios acerca de que no tienes culpa. Dios está en los cielos, en su trono. Y desde ahí Él declara tu justificación. Pero no me digas que sucede en tu corazón, ahí no es. Es la declaración de tu libertad que Dios te da. Pero ¿cómo sabes tú que Dios te ha justificado? No lo has escuchado. No lo viste que te estaba declarando justo. Si no lo viste ni lo escuchaste, entonces, ¿cómo puedes estar seguro o segura de tu justificación? Entonces, Wesley dice, es que la Biblia lo dice, pero bendito sea el Señor, que Él quiere que nosotros estemos seguros, no solamente porque lo dice la Biblia, sino porque nos da una experiencia. Y esa experiencia se llama el testimonio del Espíritu. ¿Qué es entonces el testimonio del Espíritu? Bueno, esto quiere decir que cuando Dios te declaró justo y aceptado 100% delante de Él por tu fe en Cristo, inmediatamente Dios envió a tu corazón el Espíritu Santo. Eso es el bautismo con el Espíritu Santo, como lo expliqué anoche. Envió al Espíritu Santo con una misión. La misión era la de convencerte Él a ti directamente de que Dios te ha aceptado como tu hijo, que te ha adoptado como su hijo, que te ha perdonado tus pecados y que tienes la salvación. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, cuando fuiste justificado, Dios envió su espíritu a ti para que comenzaras a llamarle a Dios papá, que es lo que significa la expresión aramea, Abba, Padre, papá, para que te entendieras como un hijo o una hija de Dios. Entonces,
Ese es un convencimiento que no es un engaño, no es esto un fanatismo, no es esto una imaginación, es un convencimiento que el Espíritu Santo le da a tu propio espíritu dentro de tu ser. Romanos 8, 15 y 16, que leímos hace un momento, pero puntualizo esos dos versículos, leímos desde el versículo 11. Pero esos dos versículos dicen, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y luego fíjese, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en primera de Juan capítulo 5, versículos 6 y 10 dice, y el espíritu es el que da testimonio, porque el espíritu es la verdad. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, este testimonio que da el Espíritu Santo. Jesucristo había dicho aquella noche que estuvo reunido con sus discípulos para la Santa Cena, según el Evangelio, según San Juan, capítulo 16 y versículo 8, les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted se sabe ese versículo. Antes de la salvación, el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio. Si el Espíritu Santo no hace este convencimiento en un ser humano, esa persona nunca se va a arrepentir y esa persona nunca va a creer en Cristo y esa persona nunca va a ser salva. Entonces, el apuro del Espíritu Santo en este mundo es el de convencer al ser humano de que por su pecado necesita a Cristo. Eso lo está tratando de hacer todo el tiempo con los familiares de usted, con sus conocidos que no son cristianos. Y cuando usted le habla a una persona no cristiana, ahí es donde el Espíritu Santo se une a usted para tratar de convencer a aquella persona de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene sobre él. Por lo tanto, si el Espíritu Santo se esfuerza tanto en convencer a un pecador de que es pecador, pues hermanos, lo lógico y lo justo es que ese mismo Espíritu Santo se dedique a convencer al que ya se ha arrepentido, ya ha creído en Cristo, de que ha sido perdonado. No es posible que pensemos que al Espíritu Santo le interese más convencer a un pecador de su pecado que convencer a un creyente de su salvación. Entonces, más intensamente, el Espíritu Santo asume esta tarea delicada, pero verdadera, de convencer a la persona de su salvación, mis hermanos. Entonces, es la voluntad de Dios que nosotros estemos seguros de nuestra salvación ya ahora, antes de morir. No nada más porque la Biblia lo dice, sino también porque tenemos la experiencia de que el bendito Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu y se comunica directamente con él y le habla convenciéndolo de que Dios nos ha aceptado como sus hijos y que podemos clamar Abba Padre. Esto, hermanos, es directo. Es decir, esto no nos sucede a través de un himno, no es a través de una predicación, no es a través de un ayuno, no es a través de una oración intensa, no es a través de nada. Es directo. Es el Espíritu de Dios hablando directamente a tu espíritu. Él se puede comunicar y lo hace. Tu espíritu puede escuchar al Espíritu de Dios y lo oye.
Y ese convencimiento que tú tienes no es un engaño de la religión, no es un engaño del metodismo, no es un engaño de la iglesia, no es un engaño de nadie. Esa seguridad que tú tienes es el convencimiento que ha logrado el Espíritu Santo a tu propio espíritu, persuadiéndolo y llevándolo a la conclusión de que verdaderamente Dios te ha aceptado, que tu nombre está en el libro de la vida, que tú tienes una herencia que es de Dios para que seas coheredero juntamente con Cristo. Te ha convencido de que eres parte del pueblo de Dios y de la familia de Dios. Y más que eso, te ha convencido de que eres parte del cuerpo de Cristo. Eres uno de los miembros del cuerpo visible de Jesucristo sobre esta tierra. Toda esta es la tarea del Espíritu Santo, y esto es una experiencia. Esto fue lo que le pasó a Juan Wesley aquella noche a las 8:45, hermanos, cuando dijo: he sentido que mis pecados, todos mis pecados, aún los míos, me han sido perdonados ahora mismo, y ahora hasta yo siento la capacidad para perdonar a aquellos que me han ofendido. Eso fue lo que dijo aquella noche en aquella reunión. Para él era entonces importante diseñar doctrinalmente esta bendición que no está en otro lado más que en la Biblia, pero que muchas veces no se puntualiza. Ahora, yo estoy diciendo la mitad de una doctrina ahora. Hay otra mitad que es muy importante que tomemos en cuenta, pero esto lo vamos a plantear el día de mañana para cerrar nuestra Semana Wesleyana 2021. Hermanos, bendecidos por Dios, amados por Dios, hermanos justificados por Dios, hermanos adoptados por Dios, hermanos bautizados con el espíritu de adopción, hermanos convencidos por el Espíritu Santo de que ustedes son hijos de Dios. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, después de este momento de reflexión bíblica e histórica, te damos las gracias, Señor, por la realidad de tu espíritu experimentado en nuestro espíritu. Esto no es un concepto, esto no es una elaboración mental ni bíblica, nada más. Esto es una realidad personal, una realidad vivencial. Esta es una vivencia de nuestro caminar contigo, Señor. Gracias, Padre, porque el diablo no podrá convencernos de lo contrario, de lo que tu espíritu nos ha convencido. Él no va a convencernos que somos de él, porque tu espíritu ya nos convenció que somos tuyos. Te damos gracias por esta seguridad. En el nombre de Jesús. Amén. Regreso el micrófono a los directores o director de culto. Gracias, pastor, por esta palabra, por este mensaje. Y bien, mis hermanos, vamos a tener nuestro himno 101. Quisiera yo poder cantar. Esto va a ser por parte de nuestro director del coro de la iglesia, nuestro hermano Héctor Larios Osorio. Quisiera yo poder cantar las glorias de mi Rey, su dulce gracia proclamar en medio de su grey. Mi gran maestro y mi Dios, quisiera proclamar tu nombre con celeste voz a todos
huirán, pues Él da paz, salud y luz y calma nuestro afán. Destroza las cadenas Él y libertad nos da. Las culpas todas el infiel su sangre lavará. Amén. Y bien, hermanos, tendremos nuestros avisos. El día de mañana estamos dando por concluida esta semana wesleyana en estos cultos que fueron diariamente 8 p.m. y estará el pastor Bernabé Rendón siguiéndonos dando este tema tan interesante, tan importante de nuestra iglesia. Será la invitación mañana viernes 28 de mayo, igual a las 20 horas, por la misma plataforma de Zoom o por quien nos siga por Facebook. Bien, hermanos, damos gracias en esta noche y le doy a mi pastora Iledith el micrófono para que nos pueda despedir con la bendición. Pues es un gusto el poder haber estado nuevamente juntos. Agradecemos a Dios la vida del pastor Bernabé, el poder compartir con nosotros la enseñanza. Y pues que esta traiga cada día a nuestras vidas esa seguridad para seguir caminando con fe, con convicción, pero sobre todo sabiendo que el Señor quiere todavía hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Nos da mucho gusto el poder tenerlos y pues vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Amado Dios, Señor y Padre, agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos hace vivir, caminar en seguridad, nos hace sentir esa certeza de que somos hijos tuyos. Y Padre, hoy agradecemos esa maravillosa presencia en nosotros. Permítenos ahora, al despedirnos de esta reunión, que tu amor y tu gracia siga acompañándonos, que seas tú en medio de nosotros, nos des un dulce descanso, fortalezcas nuestro cuerpo, para que el día de mañana podamos reunirnos nuevamente durante el día haciendo nuestras actividades y en la noche el poder estar juntos nuevamente para seguir aprendiendo de ti. Gracias por este tiempo, gracias por la vida del pastor Bernabé, gracias por la vida de nuestra hermana Berta, de su esposo Federico. Bendícelos, Señor. Gracias porque hoy pudieron estar con nosotros acompañándonos. Gracias también por cada uno de nuestros hermanos. Y Padre, que la bendición tuya, la bendición de tu Hijo Jesucristo y la dulce presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros todos los días. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bien, hermanos, pues damos gracias en esta tarde a nuestros amigos y nuestros hermanos que nos siguieron a través de Facebook Live. Damos gracias y haciéndoles la invitación de que el día de mañana continuamos con el tema, el testimonio del Espíritu Santo. Sean ustedes sean ustedes despedidos en esta noche, perdón, y tengan un descanso reparador. Gracias. Igualmente.